Dios ayude a cada uno de ustedes a enfocarse en la fe. Dios ayuda a los hermanos en todo el mundo a crecer en la fe, a usar la fe en todas las áreas de su vida. Y como gente de Dios, la Iglesia de Dios al final de esta era aprenda en toda forma que pueda, en todas las áreas de la vida, y vivir y andar por fe. La fe del Dr. Meredith ha animado a tantos a través de los años. Por seguro a los que fuimos al colegio Ambassador. Nos hizo emprender un buen comienzo, con una instrucción sólida en los Evangelios, en el libro de los Hechos. También enseñaba las epístolas de Pablo. El verdadero legado del Dr. Meredith es que vivía lo que enseñaba. No fue un hombre perfecto, nadie lo es, pero él vivía lo que enseñaba y continuó, se mantuvo con esa enseñanza que nos dio desde el comienzo. Creo que muchos de nosotros, los ministros, tenemos mucho de qué estar agradecidos. Si tenemos fe en un buen grado, es porque Él ayudó a inculcarnos eso. Por supuesto fue Dios el que nos la dio, y Él nos enseñó que no es nuestra fe, sino la fe de Jesucristo en nosotros. El empuje que tenía, la perseverancia que tenía, fue un ejemplo para todos nosotros. Y ciertamente yo sé que en mi situación, yo voy a pensar en eso muchas veces, en el tiempo que me queda, en lo que resta de mi vida. El hecho de que siempre se mantuvo en la verdad, nunca se desvió de la verdad. Muchos ministros, cuando se infiltró la apostasía en la Universal, se desviaron del camino, un poco aquí, un poco allá. Y yo recuerdo al llegar a la Iglesia de Dios Global, darme cuenta de cuánto ya me había perdido. No es que hayamos estado predicando herejías, sino que perdimos ciertas cosas. Y el Dr. Meredith estaba siempre ahí, sólido como una roca, regresándonos a la verdad que necesitábamos tener. A través de los años, el Dr. Meredith ha demostrado su lealtad, su dedicación a la doctrina de aferrarse a las raíces. No se ha desviado de esas doctrinas. Y esa lealtad, el quedarse aferrado a las raíces de la verdad, ha sido una inspiración para mí. Y su entusiasmo, su intensidad, su pasión por la verdad y por el Evangelio, y el continuar trabajando a pesar de su discapacidad o limitaciones físicas, y que continuara la labor hasta que llegue aquel tiempo en que retorne Cristo o hasta que quede dormido, ha sido una inspiración para mí durante muchos años. Siento un gran agradecimiento y humildad por la fe y el enfoque del Dr. Meredith en predicar el Evangelio todos estos años. Nunca lo dejó como algo secundario en su vida. Él ha sido un líder con actitud servicial, con actitud amorosa. Su comida es hacer la obra, lo cual fue la comida de Jesús. Llegaba a la oficina cada día, trabajaba el día completo. ¿Por qué hacía estas cosas? Porque estaba profundamente convertido, por su actitud de Filadelfia. La fe y la creencia del Dr. Meredith en Jesucristo y en su llamado y en la obra es una inspiración para todos nosotros. Cuando la verdad fue rechazada en la asociación anterior, él comenzó la obra de la Iglesia de Dios Global, y después de la ruptura fue transferida a la Iglesia del Dios Viviente. Y yo sabía que con el Dr. Roderick Meredith la verdad estaría aferrada al piso. Yo no sigo al Señor Meredith como hombre, como así tampoco los miembros de la Iglesia del Dios Viviente. Lo seguimos como alguien que enseña y es fiel a los principios de Dios, a la verdad de Dios. El Dr. Meredith ha enseñado lo que ha enseñado por 50 o 60 años. No se ha desviado a la derecha, no se ha desviado a la izquierda. Ha seguido hacia la meta. Me ha sido de gran inspiración. Lo conozco hace 40 o 45 años y no ha variado de ningún modo. Pero la fe es acerca del reino de Dios que se avecina. El hecho de que Jesucristo vino a esta tierra, está vivo. El Dr. Meredith dejó un maravilloso ejemplo, porque a través de toda su vida, y él vivió una larga vida, pasando por varias pruebas, siempre mantuvo el hecho de que Dios existe, que es un Dios vivo, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia.
Así que al pasar por desilusiones personales, o pruebas o tribulaciones, él nunca perdió esa clase de fe o creencia. Él siguió firme. Durante todos estos años, aproximadamente 60 años ya, ha sido persistente y se ha dedicado a predicar el mensaje del Evangelio, habiéndole costado un alto precio. Al ver su fe en la palabra de Dios, ciertamente me inspira, porque he conocido otras personas que siendo líderes nunca han mostrado esa clase de ejemplo que he visto, ni el celo. Creo que puede describirse mejor como celo. Mucha gente dice que lo que les gusta del Dr. Meredith es su empuje, les gusta su entusiasmo, les gusta su enfoque. Pero ese enfoque viene de su fe. Eso es lo que lo mantiene avanzando. No es fácil de encontrar quien tenga ese tipo de visión, basada completamente en la fe. Y la fe es la evidencia de aquello que no se ve y de lo que se espera. Así que cuando vemos el ejemplo del Dr. Meredith, realmente él fue como el señor Armstrong, habiendo pasado solo 6 semanas de haber comenzado la Iglesia de Dios Global. Él ya estaba transmitiendo por radio, predicando el Evangelio, y unos meses más tarde en televisión. Cuando comenzó la Iglesia del Dios Viviente, el Dr. Meredith no perdió un instante. En ese nivel, incluso comenzando, sí se requiere fe para predicar el Evangelio. Pero además, en un mayor nivel, un nivel más alto, atravesar las puertas abiertas, y recuerdo oírle historias del señor Armstrong, atravesando puertas que ni siquiera parecían existir, y menos estar abiertas. Pero después de haber hecho eso, de tomar la iniciativa e ir en esa dirección, pasó a ser obvio que sí era una puerta abierta, aunque no pareciera en su momento. Eso requiere fe, y él fue un gran ejemplo de eso. Yo creo que el Dr. Meredith es prácticamente igual en muchos sentidos. Lo que yo escuché en 1968 fue un hombre con el nombre de Herbert Armstrong, el Dr. Meredith. Cuando uno cierra los ojos y escucha su voz o escucha un audio de él, es del mismo modo, es la misma voz, es esa poderosa voz que no habla sin sentido. Yo he apreciado la visión del Dr. Meredith, por así decirlo, desde el primer día, que ahí es donde encuentra un alto nivel de motivación, es donde pone toda su energía y su dirección, como un comandante general se podría decir, con esa visión, queriendo alcanzar el mundo sin ver resultado inmediato y continuando con esa motivación, como así nosotros. Realmente me gustaba ver al Dr. Meredith encendido, diciendo, debemos predicar el Evangelio, significa debemos completar la obra, porque es la misión de la Iglesia. No podemos ser la Iglesia de Dios sin proclamar el mensaje que Cristo nos dio para predicar en el tiempo del fin. Estamos rodeados en esta era de gente que se ocupa de inventar excusas respecto a cumplir con la obra, de predicar. Oh, es difícil, la economía está mala, prefieren enfocarse en la iglesia. Y el señor Meredith ve esos versículos que dicen, deben ir al mundo. Les fue dado algo demasiado precioso para guardárselo consigo. Yo espero que lo comparta con los demás. Eso requiere fe y confianza. Y yo no lo veo en nadie como lo veo en Roderick Meredith. Y a causa de eso él sobresale. Y puedo verlo en mi congregación, puedo verlo en mi familia, en el impacto que tuvo en sus vidas, por el hecho de que ese hombre confió en Dios, cuando muchos otros no lo hicieron. Conocí al Dr. Meredith por más de 40 años. He estado en la iglesia por 43 años. Yo sé que él es un hombre con un verdadero carácter. Y él nunca ha cambiado. Y él siempre se ha aferrado a las raíces de la verdad. Y nos enseñó dejándonos un buen ejemplo. Él siempre se ha enfocado en el gran panorama. Él siempre se ha entregado a la verdad y a la obra. Y creo que es muy inspirador para mí y es muy inspirador para todos nosotros. Si se detiene y mira los aspectos físicos de lo que le pasó al señor Meredith cuando le fue dicho que se fuera, que se jubilara, que se sentara en la mecedora, y él dijo, no lo voy a hacer. Así que él comenzó en la mesa de la cocina, como nos contó, y creció, y creció, y creció. Y ahora tenemos el mensaje esparcido en todo el mundo, India, Rusia,
China. Eso requiere fe. Alguien sin fe no se animaría a hacerlo. Diría que es imposible, que no puede hacerse. La fe del Dr. Meredith marcó la pauta de lo que la Iglesia del Dios Viviente continúa hasta el día de hoy. El Evangelio debe ser predicado, la advertencia de Ezequiel debe ser esparcida, y ese fue el enfoque completo de lo que él hizo. La obra debería cumplirse. Todo lo que hizo cuando se retiró de allá es algo muy especial. Se requiere tener entrañas para hacer algo así. Con fe, Cristo dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, le dirás a esa montaña, échate al mar, y se echará. Es como él pudo verlo, pudo enseñarlo y predicarlo y avanzar con eso. Y el hecho de que nada lo atemorizaba. Aunque cuando se retiraba del púlpito, se veía débil o frágil y necesitaba ayuda con distintas cosas, pero al estar tras el micrófono, cuando predicaba, es como que todo desaparecía y él se encendía. Estaba dando un sermón y fue en noviembre y estaba pensando en la forma en que el Dr. Meredith se manejó con la enfermedad de su esposa. Él nunca se quejó acerca de sí mismo. Nunca se quejó acerca de lo que iba a hacer, sino que tenía fe en Dios. Nunca se quejó, aunque era un momento difícil, pero tuvo mucho valor en soportar pacientemente la enfermedad de su esposa. Y en todo eso, así es, el Dr. Meredith nos dejó un buen ejemplo de fe y perseverancia. Él pasó muchas dificultades, pero nunca perdió su ánimo. ¿Por qué? Por su fe. Lo importante no son las circunstancias, es el carácter detrás del hombre o de la mujer, el niño, la niña, la criatura. Es lo importante. Debemos ser hombres y mujeres, criaturas de fe, porque si llevamos el nombre de Iglesia de Dios, en otras palabras, nosotros lo representamos a Él. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, que es la escritura favorita del Dr. Meredith, dice ahí que estamos crucificados con Jesucristo y que Cristo Jesús vive en nosotros porque nosotros reflejamos sus atributos, su carácter en nosotros. Yo fui uno de los primeros en tener una conversación personal con el Dr. Meredith después de su derrame. Uno debe tener mucha fe para saber y decir lo que dijo. Creo que fui el segundo o el tercero en hablar con él, porque yo no sabía lo que le ocurrió y yo vivía en San Diego y lo llamé a su casa. Tenía que preguntarle algo. Y su esposa me dijo que había tenido un derrame. Y me preguntó si quería hablar con él. Y le pregunté, ¿él puede hablar? Ella dijo sí. Y él tomó el teléfono y dijo, Mario, quiero aprender. Es exactamente lo que él dijo. Todas las lecciones que él quiere que yo aprenda de esta prueba. Yo creo que cuando pasamos por una prueba es cuando sabemos si tenemos fe o no. Pedro habla de la prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro. El Dr. Meredith entendió que Dios permitió esa prueba, esa terrible prueba, caiga sobre él, y ha caminado con dificultad, pero ha caminado con fe. Y el Dr. Meredith nunca perdió esa visión. Se requiere fe, se requiere tener algo muy real ante sus propios ojos. Para mí él fue un ejemplo ambulante de fe viva. Nunca comprometió sus convicciones. Siempre trabajó duro en la obra, porque tenía fe en esa obra. Tenía fe en que es nuestra comisión y que es lo más importante que existe en la faz de la tierra. Es completar esta obra de acuerdo a la voluntad de Dios. Hace algunos meses, cuando fuimos a la cita médica, y el doctor le dijo, señor Meredith, tiene cáncer terminal. Y a menos que hagamos algo médicamente, probablemente vaya a morir en algunos meses. Existen opciones médicas que le podemos ofrecer, pero papá ni siquiera titubeó cuando dijo no.
No voy a permitir que se me hagan un montón de cosas por manos de doctores. Tengo 86 años y medio, viví una vida completa. Y no necesito eso ni tampoco lo quiero. Mi vida está en manos de Dios. Creo que el doctor quedó sorprendido porque la mayoría de la gente quiere vivir. Y por supuesto papá quería vivir, pero no tenía miedo a morir a causa de su fe. Tenía la esperanza que tenemos todos, de la resurrección. Durante los próximos meses de su vida, atravesó lo que él llamó la mayor prueba de su vida. Dijo: Jim, yo no sé por qué Dios está permitiendo que pase por esto, pero yo sé que es de acuerdo a su voluntad. Pero a pesar de esta prueba, encarando la muerte, se hizo esa misma pregunta: Dios, ¿por qué permites que pase por esta prueba? Si hay lecciones en esta prueba que quieres que yo aprenda, por favor muéstramelo. Ayúdame a entender qué es lo que quieres que aprenda de esta prueba. Incluso cuando papá ya no podía caminar físicamente, continuaba caminando con Dios. Continuaba poniendo su vida en manos de Dios y tenía fe en que Dios estaría con él. Papá murió en la fe. No se rindió ni se dio por vencido. Él no solo fue mi padre, sino también mi mentor y mi maestro. Él es aquel a quien un día quisiera ver nuevamente, a la séptima trompeta, cuando Jesucristo retorne. Él ya lo consiguió. Su corona es segura, pero cada uno de nosotros debemos continuar obrando. Todo queda en nosotros, que hagamos nuestra parte, y si lo hacemos, lo veremos de nuevo en el gran reino de Dios. ¿Qué quiere Dios que hagamos durante esta vida? ¿Algo bueno para nosotros? No. Quiere que nos involucremos en su obra, lo dice una y otra vez. Y los que enseñan a justicia a la multitud, como las estrellas, brillarán como las estrellas, perpetuamente, por siempre y para siempre. Es nuestro llamado, nuestra esperanza. Por eso estamos aquí. Por eso hay que orar y estudiar y empujarnos, esforzarnos a alcanzar ese mundo, mientras hay oportunidad de ayudar a esa gente allá afuera a conocer la verdad. Hermanos, si nos esforzamos por el reino de Dios, cada uno en este salón, aquellos que entienden, donde sea que estén, si verdaderamente nos esforzamos, seguramente recibiremos el inevitable triunfo y brillaremos como las estrellas, por siempre y para siempre.